El título del mensaje de esta semana de la Escuela de Evangelismo es la confesión que hizo Juan el Bautista. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. En este lugar estamos reunidos los discípulos de evangelismo que han Ujú. concluido en el mensaje de que Jesús es el Cristo, sabiendo que este Cristo, quien es Jesús, es la respuesta al problema del hombre. No solo eso, sino que nuestra reunión, además, reúne todas nuestras oraciones para salvar nuestros campos y salvar cada una de nuestras naciones. Deseo que a través de esta escuela de evangelismo se esté levantando el movimiento evangelismo bíblico en cada uno de nuestros campos, en cada una de nuestras iglesias, y que podamos estar levantando ese mismo tipo de discípulo que Jesús también dejó, y que a través de los cuales, después de 300 años, llegaron a conquistar Roma. La palabra de hoy la encontramos en Juan, capítulo 3, versículos del 22 al 30. Vamos a leerlo juntos. Pueden seguir mi lectura, yo lo leeré. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Amén. Hay una corriente del movimiento de evangelismo que es donde nosotros hemos de permanecer. Podemos ver en este capítulo, previamente a estos versículos, Juan bautizó a Jesús. Juan bautizó a Jesús y después de que Jesús fuera bautizado, al otro lado, a unos metros, no sé exactamente cuánta es la distancia, no lo he investigado, pero no muy lejos, Jesús también empezó a bautizar. Y las personas que solían venir a Juan a escuchar su palabra o incluso a recibir bautismo de él, ¿qué ocurría? Que empezaban a ir a Jesús. Por eso los discípulos de Juan se acercan a Juan y le dicen: Rabí, es que aquel con el que tú diste, del que tú diste testimonio, aquel con el que tú estabas, que tú mismo bautizaste en el río Jordán, es que ahora mismo está él bautizando a otros y la gente, la multitud, se van a él y ya no vienen a ti. Los discípulos estaban preocupados. ¿Qué va a ocurrir si ya la gente no viene a recibir gracia de tus palabras y siguen a otro? Ese era el corazón que tenían los discípulos. Pero Juan, el Bautista, contestó algo totalmente diferente. Dijo que ahí estaba su gozo. ¿Qué quiere decir? Desde un principio, Juan sabía que Jesús era el Cristo y sabía cuál era su rol, su misión. Sabía que era necesario que él decreciera para que Cristo creciera. Sabía que eso iba a pasar. A través de mi vida, una persona que recibe el Evangelio, crece con el Evangelio, Dios le empieza a usar, hay personas que reciben gracia de su mensaje. ¿Yo me debería sentir triste o me debería sentir alegre? Juan tenía su gozo, el gozo delante de Dios en que mucha gente seguían a Jesús, porque sabía cuál era realmente su misión. No era su posición, no era que le siguieran a él,
sino que era por el Evangelio y sabía que había llegado ese horario. Por eso habla de la cárcel también. Sabía que iba a llegar ese momento. Hay una corriente del movimiento de evangelismo. Ustedes mismos, como pastores, como pastores que dirigen sus iglesias, han de ser capaces de recibir esta guía del Espíritu para hacer el movimiento de evangelismo bíblico. La mayoría de las personas piensan que ir los domingos a la congregación, al edificio de la iglesia, es ir a la iglesia. ¿Usted es creyente? Sí, sí, yo voy a la iglesia, porque todos los domingos se juntan en un edificio, en una congregación, en un local, piensan que están yendo a la iglesia. Hay creyentes que puede que vayan a la iglesia cada domingo, pero que no conozcan realmente qué es el problema espiritual. Pueden que vayan a la iglesia, al edificio en sí, sin conocer realmente cuál es el problema del hombre. Por eso, más importante que el que vayan a la iglesia, ¿qué es? Que podamos ayudar al creyente a que realmente pueda llegar a ser iglesia. No es simplemente, no es lo más importante si el creyente va o no va a la iglesia, sino que pueda recibir la respuesta para ser iglesia. Que a través de la vida del creyente se esté levantando la obra de iglesia. Hay personas que dan culto todos los domingos y el dar culto todos los domingos se ha vuelto su hábito. Aún así, puede que sus pensamientos, aunque todos los domingos se centran en la palabra, aunque todos los domingos escuchan el mensaje, puede que muchos de sus pensamientos a lo largo de la semana estén en conflictos y tengan división, tengan un corazón dividido, viviendo dos tipos de vida incluso, la del domingo y la del resto de los días de la semana. Vienen a la iglesia, pero no saben realmente cómo Satanás está obrando en el campo. Hay creyentes así. Tenemos que ayudar a que el creyente no sea un creyente que solo da culto el domingo y disfruta del culto del domingo, sino que a lo largo de la semana, todos los días, pueda estar disfrutando de la bendición del culto. Entonces, podrá tener la victoria. No solo eso, sino que podemos ver que habrá pastores también que no conozcan realmente el campo o el problema del campo. Por eso, solo se centran en administración, en administrar la iglesia, en administrar a los creyentes y no en levantar obreros dentro de la iglesia que puedan compartir la palabra y hacer fórum del evangelio con otros creyentes en el campo. Esto es lo más importante. Si no entendemos el problema del campo, no veré la necesidad de levantar ese obrero que pueda estar llevando la palabra y que pueda estar llevando y que pueda ser capaz de hacer fórum con otros remanentes, con otros creyentes, para que puedan aferrarse y entender correctamente el pacto. Si no entiendo esto, hay muchos pastores que se centran en administración, en que la iglesia funcione, en que venga simplemente las personas, los creyentes a la iglesia, pero no en levantar obreros que sean capaces de salvar sus propios campos. Eso es lo que ocurría en el templo de Herodes. A diferencia de la iglesia primitiva, que por todas las casas estén reunidos en el templo o en las casas, continuamente compartían la palabra de Dios. Por esto, no es ir a la iglesia, sino ayudar a que los creyentes sean iglesia. El local se puede abrir, cerrar, se puede vender, pero la iglesia no se puede vender. Se puede cambiar de local, pero la iglesia es algo que es de Dios y es eterno, es cuerpo de Cristo. Por eso no es ir a la iglesia, sino que el creyente sea iglesia. El domingo, juntándonos en el mismo lugar, dando la gloria a Dios, recibir la palabra para recibir la fuerza de Dios
y durante la semana has de ser capaz de ver el cumplimiento de esta palabra en sus propios campos y después de recibir la respuesta, nuevamente juntarnos el domingo y compartir esas respuestas, esa obra de Dios en nuestras vidas. Entonces, la iglesia será completamente una iglesia que está viva, que tiene vida, no un lugar de religioso, de culto, sino un lugar donde se ve que Dios da la palabra que cumple en la vida de sus creyentes. No solo eso, sino que el plan de Dios se cumplirá a través de los creyentes en sus puestos de trabajo, cuando se esparcen durante la semana en sus día a días allá donde están. Es importante que el creyente dé culto, pero es más importante que lleguen a disfrutar de la bendición del culto todos los días. Si esto no es así, no solo no podrás recibir sanidad al problema espiritual, sino que por tu problema espiritual sufrirás cada vez más y más. Mentalmente caerás en ansiedad y en problemas mentales. Por eso, ustedes han de ser los evangelistas que conocen el problema real de las personas. Y al encontrarte con ellas, tienes que ser capaz de darle la respuesta. A esto le decimos constructores de torres. Por eso, no es el templo de Herodes, sino que, como la iglesia primitiva, por todas las casas, allá donde estaba el creyente, la palabra de Dios era compartida y cada día se añadían aquellos que habían de ser salvos. ¿Qué tipo de corriente se está levantando en mi vida? A este lado vemos que es la característica de la iglesia de los fariseos y los judíos, que estaban centrados en la palabra, en la ley, en lo que habían aprendido de Moisés, pero que no tenían vida y sobre todo no podían salvar sus campos. Al otro lado veíamos que eran las bendiciones que disfrutaban la iglesia primitiva. ¿En qué corriente estoy yo? ¿Qué obra se está levantando a través de mí en mi campo? Es muy importante que siempre tengamos esto en mente. Hoy, mirar de forma especial a Juan el Bautista. Él, como he dicho, bautizó a Jesús, pero también él sabía cuál era su misión. Él sabía hasta dónde había de llegar. Por eso, en el versículo 27 y 28 que hemos leído hoy, Juan respondió a sus discípulos: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y más abajo en el 30, es necesario que este Cristo crezca, pero que yo mengüe. Juan el Bautista conocía bien qué tipo de torre él era, el itinerario y las señales que habían de venir a su vida. Él tenía muy claro esto. Sabía hasta dónde tenía que llegar, sabía cuál era su función, sabía para qué el Señor la había llamado y se contentaba con que esa misión se estaba cumpliendo. No miraba otras cosas, sino que tenía esto muy claro. Así como decrecemos, Cristo crece en nosotros. Así como yo desaparezco, Cristo aparece en mi vida, aparece en mi ministerio. Este es mi itinerario y las señales que han de venir a mi vida. Os bendigo para que estas obras se levanten en ustedes, que cada vez el itinerario que caminan, allá por donde van caminando, allá como van creciendo y van haciendo sus ministerios, que cada vez Cristo crezca más y que ustedes vayan más y más desapareciendo. Es el itinerario que ha de levantarse en la vida del obrero, en la vida del evangelista. Entonces me podré levantar como la torre de luz, como la torre de evangelio que salva al mundo, que salva mi campo. Dios, que ama y desea la salvación de las almas, les ha preparado a cada uno de ustedes desde antes de la fundación del mundo, para que a través de ustedes este evangelio sea predicado en ese campo en el que están, que tanto lo necesita. Juan el Bautista que hay en nosotros continuamente ha de morir. Hay muchas cosas que están en nosotros que han de morir, que han de decrecer para que Cristo aparezca más y más. Sin darme cuenta,
Puede que Satanás haya puesto en mí algo en mi corazón, como lo puso los discípulos de Juan. Señor, es que mira, se van a recibir bautismo de Jesús, a ese Jesús a quien tú bautizaste. Él que recién está empezando y se van y ya no te siguen a ti, sino que se van a él. Sin darme cuenta, puedo caer en ese tipo de pensamiento, cayendo en envidias, cayendo en celos, cayendo incluso en ira, frustración, cuando el Evangelio está avanzando. De verdad, que nosotros en lo personal perdamos, que hablen de ustedes, que os pongan un tipo de imagen, no ha de ser lo importante para ustedes si el Evangelio está avanzando, si el Evangelio está creciendo. Juan tenía el gozo en ese lugar. Sabía cuál era su misión y sabía cuál era el itinerario que él tenía que caminar, que cuanto más tiempo pasaba, él había de crecer para que Cristo crezca más. Él lo conocía muy bien. Sin darme cuenta, si Satanás ha puesto este tipo de cosas en mi corazón, en mi pensamiento, ¿qué ocurre? Por estas cosas que están ahí, veo que es el Evangelio. Veo que ese es el camino que he de caminar. Veo que eso es lo correcto y la respuesta, pero mis pasos no me siguen. Aunque sé que es lo correcto y sé que es lo que tenemos que hacer, no puedo hacerlo, no puedo participar por esas cosas que hay en mi corazón. Por eso, mirad cómo lo hizo Jesús, cómo lo hizo Jesucristo con sus discípulos. Vosotros, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que yo os he enseñado. Y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Jesucristo y sus discípulos durante 3 años convivieron juntos y fue el ministerio de Jesús que a sus discípulos durante 3 años los cambió por completo para que ellos realmente pudieran ir y hacer discípulos a todas las naciones. En Mateo 4:19 podemos ver cómo Jesús va a buscar a sus discípulos y les dice, venid en pos de mí. Más adelante, con una convicción y lleno del Espíritu Santo, Pedro confesó, Jesús, realmente tú eres el Cristo, el Mesías, el que había de venir, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús grandemente bendice a Pedro en ese momento, pero después le dice que no se lo digan a nadie. ¿Por qué? No había llegado el horario de Jesús todavía no había muerto y resucitado, pero sobre todo no había llegado el horario de esos discípulos. No estaban preparados para ir y hacer discípulos, no eran capaces de hacer discípulos. Por eso Jesucristo, primeramente cuando te llama con la respuesta. Cuando Jesús llamó a Pedro, cuando Jesús llamó a todos sus discípulos uno a uno, Jesús los llamó sabiendo quiénes eran y los llamó ya poseyendo la respuesta que ellos necesitaban. Y poco a poco, una a una, se las iba dando para cambiarles y hacerles pescadores de hombres. Que al principio no podían, pero después llegaron a ser, por gracia de Dios. Ya sabían que Jesús era el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero Jesús les dijo que todavía no se lo digan a nadie. Y uno a uno les fue cambiando para que pudieran ser los discípulos que pudieran llegar hasta Roma. Los llevó al monte de transfiguración para que solo Jesús quedara en sus corazones, para que solo Jesús quedara en su punto de vista. A lo largo de todas las señales, todo lo que vieron y fueron testigos, todo eso lo vieron para confirmar que realmente Jesús era el Cristo y para que creyendo en él pudieran tener esa vida eterna, para que supieran que era la respuesta. Entonces, en Mateo 28, después de haber resucitado y decir que toda la autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, después de que esos discípulos se encontraran con Jesucristo ya resucitado, ahí fue cuando les dijo, ir y hacer discípulos. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Parece que el mensaje de Jesús cambió en un momento. De decirles, no se lo digáis a nadie, ahora
ir hasta lo último de la tierra, ir a todas las naciones, hacer discípulos, enseñarles lo que os he enseñado, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cambió su mensaje por completo. Jesús, junto con sus discípulos, después de este capítulo 3 de Juan, ¿a dónde fueron? A Samaria, concretamente a la región de Sicar. Y allí se encontraron con una mujer samaritana que estaba recogiendo agua. Ella, al estar conversando con Jesús, llegó a entender que ese Jesús era el Cristo. Ella encontró la respuesta a su vida. Al conocer a Cristo, al conocer que Jesús es el Cristo, ella recibió la respuesta a su vida. Y a través de esta mujer, en Sicar, todas las personas escuchaban el Evangelio de Dios. Esta misma obra en Samaria volvió a levantarse después de un tiempo. ¿Dónde? En Hechos 8, a través de Felipe, un discípulo que Jesús mismo dejó. ¿Cómo lo hizo Pablo? De la misma forma. Pablo y su equipo fueron a Macedonia. Bajo la guía de Dios, llegando a Macedonia, entraron a la primera región de Macedonia, que era Filipos, y allí encontraron a Lidia, quien Dios había preparado. Lidia estaba atenta a las palabras que Pablo decía, y el Señor tocó el corazón de Lidia. Al recibir el Evangelio, su casa, la muchacha con espíritu de adivinación endemoniada, el carcelero y toda su familia, todos se volvieron, ese tipo de discípulos se volvieron las personas que recibieron el bautismo y empezaron a asistir a esa iglesia que se estableció a través de Lidia. Otra vez enseñándoles, otra vez la reproducción que se vuelve a repetir continuamente, como lo vemos a través del libro de Filipenses. Jesucristo lo hizo así. Pablo lo hizo de la misma forma que Jesucristo lo hizo. Llamando uno a uno, los cambió para que pudieran ser los discípulos que podían ir a todas las naciones y hacer discípulos. Ustedes son los enviados por Dios. ¿A dónde? Al campo. ¿A dónde? A sus casas, donde están. ¿A dónde? En sus puestos de trabajo. Ahí donde son enviados por Dios a hacer discípulos. Desde hoy, orar. Señor, tú me envías a este puesto de trabajo, tú me envías a este lugar. Muéstrame cuál es el discípulo que tú has preparado para que pueda encontrarlo y levantarlo de esta forma. Si Jesús lo hizo así, y Pedro también, Pablo también lo hicieron así, ¿por qué a mí no me funciona? Tienes que entender el proceso de Dios que está haciendo en tu vida. Decimos que hay un horario de Dios en todo. ¿Cuál es el horario? Este horario está atado a tu vida. De verdad, el horario espiritual de Chile, el horario espiritual de México, el horario espiritual del campo hispano en Estados Unidos está atado a vuestras vidas. Así como ustedes se levantan, el campo se levantará. Así como ustedes se levantan, la iglesia se levantará. Que tengo que entender que primeramente hay algo grabado en mí que Dios quiere sanar, que Dios está cambiando, que si es necesario a través de problemas y circunstancias, te cambia para que puedas llegar a ser esos discípulos. Así lo hizo Jesús con sus discípulos también. ¿Cuánta confusión tenían los discípulos al caminar con Jesús? Jesús, come, hemos traído comida. No, no solo de pan vivirá el hombre. Continuamente. Jesús les decía orar y ellos no oraban y tenían sueño. No entendían muchas veces. Hasta Jesús los medio insultaba a veces a sus discípulos, ¿no? Había muchas cosas grabadas que les impedía ¿el qué? El ir acorde al Evangelio, el vivir acorde al Evangelio. Y Jesús lo que hizo es cambiar esto que estaba en ellos. ¿Por qué no podía levantarse esta obra a través de los discípulos que Jesús llamó? Porque tenían grabado este yo, este Génesis 3. Por eso Jesús los llamó y los guió para cambiar primeramente esto en ellos. Desde un principio,
Jesús los llamó y los llamó ya poseyendo la respuesta a sus vidas. Jesús ya tenía lo que ellos necesitaban y después los llamó y poco a poco les fue cambiando, les fue dando el contenido que les hacía cambiar. De igual manera, nos llamó sabiendo el estado que teníamos y poco a poco nos va moldeando y perfeccionando para llegar a ser discípulos de Cristo que dejan y levantan a otros discípulos de Cristo. Esto Jesús lo hizo de forma concentrada durante 3 años con sus discípulos. ¿Qué les cambió? Les cambió lo grabado en ellos, de Génesis 3, el yo que les hace pensar, querer llegar a ser como Dios. Y lo hizo a través de la concentración del monte del Calvario, la cruz y la resurrección. ¿Qué estado espiritual tenía yo que era necesario que Cristo viniera a morir por mí? ¿Por qué solo la cruz y la resurrección es respuesta a mi vida? Uno ha de entender estas palabras, este mensaje. ¿Cuál era el estado espiritual que yo tenía que Cristo tenía que venir a morir en la cruz? ¿Y por qué esa muerte y cruz es la respuesta a mi vida? De verdad, para hacer la vida de fe correctamente, el creyente tiene que llegar a conocerse bien a sí mismo. ¿Qué tipo de persona soy? ¿Dónde estaba? Después de Adán y Eva, todo hombre, aunque no lo desee, vive bajo un problema espiritual causado por el pecado original, lo que les hace ser pecadores. Si de verdad no conocemos esto, ¿cómo podemos hablar de otro hermano o de otra hermana? Si de verdad conocemos esto, que yo soy pecador, dónde estaba yo y de dónde Dios me ha sacado, ¿cómo yo puedo juzgar cuando un hermano se derrumba? Si realmente lo entiendo, entenderán incluso por qué el no creyente vive haciendo lo que hace. Si no entendemos esto, no podemos conocer que somos pecadores. No podemos conocer que el pecado está en nosotros. Por esto muchos creyentes se comparan con otros, diciendo, no, si yo no soy como ellos. Es que fíjate lo que han llegado a hacer ellos, si es que ellos han llegado a estar en la droga o han llegado a cometer estos incluso delitos. Yo no soy creyente como ellos. No, mi vida no tiene nada que ver con ellos. Uno se compara así con otros creyentes, cuando en realidad, delante de Dios, delante de los ojos de Dios, ¿cómo Dios nos mira a nosotros? Nosotros como hombres nos movemos de esa forma, con nuestros estándares, con nuestros prejuicios y juzgando a otros. ¿Cómo realmente nos ve Dios a nosotros? Será lo importante eso, ¿verdad? ¿Qué dice Dios de nosotros, del hombre? Que por cuanto todos hemos pecado, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, ¿cuál es el problema del hombre? El pecado que hay en el hombre, que está separado de Dios y que está atrapado bajo la obra de Satanás. No es que le faltan valores, no es que le falta ética o moral, no es que le falta educación. El problema del hombre es un problema espiritual. El hombre es un ser espiritual y fue creado a imagen de Dios, pero vive sin conocer a Dios, vive siendo pecador y separado de Dios. Ese es el problema del hombre. Que sean pecadores quiere decir que viven bajo la autoridad de Satanás. Vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No dice vosotros que estuvisteis a punto de morir. No. No dice vosotros que estuvisteis casi muertos o medio muertos. No. Estaba muerto espiritualmente. Espiritualmente muerto, 100%, sin vida. Este es el estado fundamental, base con el que el hombre nace. La esencia del hombre que nace después de Adán y Eva. Si no conoces esto, crees en Jesús, vas a la iglesia, pero no cambias. Mi vida ha de comenzar de nuevo desde la cruz de Cristo. Esta obra ha de levantarse en la vida de todos los creyentes.
Tu vida ha de llegar a comenzar de nuevo desde la cruz de Cristo. Por eso Pablo dijo, he de morir junto con Cristo para vivir una nueva vida en resurrección con Cristo. Mi vida ha de comenzar con Cristo. He de cambiar mi dueño. He de despojarme del hombre viejo. Todo creyente ha de llegar a la conclusión que aquel ser que no puede vivir correctamente es el ser humano. ¿Por qué? Porque es pecador. Porque es pecador es que peca. No que porque ha pecado es pecador, sino que el pecado ya está en nosotros. Por eso tu problema no es tu problema porque ni siquiera empieza en ti. Ha comenzado desde hace mucho atrás. Has nacido ya con ese problema. Por eso no es tu problema, sino que es el problema de la humanidad. Has de despojarte de ese hombre viejo y comenzar a ser esa nueva criatura. Ese nuevo nacimiento solo está en Cristo. La obra del Espíritu Santo ha de empezar a obrar en tu vida. Para ello es reconocer que yo soy ese pecador, que yo necesito a Cristo en mi vida, que esa obra del Espíritu Santo ha de levantarse en mí, que si no es el Espíritu Santo no voy a poder cambiar. Con ese corazón he de recibir a Jesucristo como mi dueño y salvador. Al entenderlo, ya empieza la obra en tu vida. Y esto es algo que solo el Padre te puede revelar. Por estudiar la palabra, no podrás entenderlo, ni se levantará la obra a través de ti. Ese es Nicodemo, quien había estudiado mucho la palabra, quien conocía muy bien la palabra de Dios, pero que fue a buscar a Jesús de noche cuando todo estaba bien oscuro. ¿Por qué? Se preocupaba que le vieran y le pusieran en el mismo lugar que otros que venían a buscar a Jesús para encontrar respuesta a sus vidas. Vivía con esos prejuicios. Conocía muy bien la palabra, conocía muy bien la ley, pero no conocía realmente cuál era su problema. Por eso no entendía las palabras de Jesús. En realidad, Nicodemo estaba lleno de caos, lleno de confusión y oscuridad, aunque conocía muy bien la palabra. Si no es por el Espíritu Santo, esto no te puede ser revelado. Él no lo entendía, por eso no entendía las palabras de Jesús. De verdad, han de conocer que la salvación no viene por conocimiento, no vienen por llegar a entender, no vienen porque te has graduado de la Universidad de Remanentes. La salvación solo viene de Dios, es Dios el único que te la puede dar. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8. ¿Qué quiere decir esto? El Espíritu Santo obra en aquel que es nacido de él. Aunque no sabes de dónde vienes, ni siquiera a dónde vas, pero el Espíritu Santo es el que te guía y obra en tu vida. No sabes cómo ha ocurrido, no sabes cómo ha obrado, de dónde viene o dónde va, pero es el Espíritu Santo el que te ha dado la salvación. No es porque lo has merecido, no es porque has hecho algo que te hace galardonador de ello, sino que es totalmente por gracia. Por eso Jesucristo, ¿qué hizo? Derrumbar ese yo en la vida de sus discípulos para que quede la gracia. Antes pensaba, es que yo lo hacía las cosas bien, es que yo me esfuerzo y por eso tengo mis frutos, hasta en la vida de fe. No, es gracia de Dios. Por eso, el que ha recibido la salvación sabe que es por gracia y no comienza desde el yo, sino que comienza desde Dios. Ayer estuve en un Darapán compartiendo con una familia que son militares estadounidenses. Y yo les hablaba. Durante 16 años Dios me ha estado guiando aquí en Corea del Sur en medio de un entrenamiento donde Dios me está y me ha ido y me sigue moldeando, perfeccionando hasta el día del Señor, el día de su venida. Y continuamente me va cambiando. Algo que ha hecho en mí es derrumbar también este yo. Y yo veo mi vida ahora. Y veo mi vida cuando llegué a Corea del Sur, que tenía 19 años. Muy jovencito, no sabía nada. Siento que no sabía nada. Pero en aquel momento yo pensaba que lo sabía todo.
No sabía nada. Las respuestas que recibo ahora no tienen nada que ver con las que recibí ahora. La obra de Dios en mi vida y a través de mí de ahora no tiene nada que ver con lo que empezó a levantarse en ese momento, en aquella época, con 19 años. En palabras humanas, ahora mismo se levanta más obra a través de mí que obviamente cuando tenía 19 años. Cada vez que pasa el tiempo, más obra, más respuestas, más bendición viene a mi vida. Pero yo cada vez, según va viendo más obra y voy experimentando más respuestas, cada vez me siento más y más pequeño delante de Dios. ¿Por qué? Es por gracia. De verdad que es por gracia. Dios os va cambiando y cuanto más experimentas esto, más pequeño te ves delante de Dios. Cada vez se levanta más obra a través de tu vida, pero cada vez te ves más pequeño delante de Dios, más dependiente de Dios, más necesitado de que Dios siga obrando en tu campo, en tu ministerio. Es la mejor bendición que puede haber en la vida del evangelista. Si cada vez que proclamo a Cristo, hablo de Cristo, pero en mis palabras Dios obra con el Espíritu de las personas que están oyendo este mensaje, es la mayor bendición. Por eso, esto que está grabado en ti, esto que está grabado en nosotros, ha de cambiar. ¿Cómo lo hizo Jesús? A través de la experiencia del Monte del Calvario. Tu vida ha de comenzar junto con el Señor resucitado. Para que esto ocurra en tu vida, el Señor te guía, permite incluso que te derrumbes, que fracases como padre, que fracases como pastor o como esposo, para derrumbar ese yo y que quede solo Cristo. Para que te des cuenta que todo lo de la carne para nada aprovecha. Para que te des cuenta que si empiezas desde ti, no funciona. Para que te des cuenta que no hay nada realmente que tú puedas hacer, sino que ha de ser la obra del Espíritu Santo en ti. Aquellos que se dan cuenta de esto y concluyen en que es por gracia, transmiten gracia de Dios. Entonces, de verdad, que Dios los empieza a usar. No será si tengo respuestas o no, si mi iglesia crece o no lo que me hace feliz. Es la gracia de Dios lo que te hará feliz. Al ver la gracia en los demás, es lo que te hará feliz. Al ver la gracia que llega a los creyentes, a los que tú has compartido la palabra, eso es lo que te hace feliz. Hay que cambiar la raíz. Sin darnos cuenta, acorde a lo grabado, han echado raíz. El yo se ha vuelto mis prioridades. Lo que hay en mi corazón, lo que hay en mi pensamiento, lo que busco, incluso los objetivos de mi vida. Piensan qué es lo que ellos quieren pensar. Yo es que prefiero tener este tipo de pensamiento. Piensan que ellos han decidido pensar de esta forma o que ellos desean sus deseos es lo que ellos han escogido y han puesto en sus corazones, pero no saben que en realidad es Satanás el que ha puesto en sus corazones, cuando vivían atrapados bajo aquel que tiene la potestad del aire, el príncipe de este mundo, ese tipo de cosas en sus vidas, en las que han echado raíz y dicen, vivo con mi pensamiento, vivo con mi corazón, con mis deseos del corazón, acorde a mi perspectiva del mundo, como yo entiendo el mundo, como yo entiendo la fe, como yo entiendo la iglesia. Han echado raíz en ese tipo de pensamientos y han puesto esas cosas en su corazón, acorde a experiencias del pasado. Y piensan que es lo que ellos piensan, pero en realidad es lo que Satanás ha puesto en ellos y han echado raíz. Mi estándar sobre el mundo, acorde a lo que yo he aprendido, acorde a lo que yo he oído, acorde a lo que mis padres me han enseñado de pequeño, acorde a lo que yo he visto desde niño, lo que he visto y ahora entiendo por iglesia, con mi estándar acorde a lo que experimenté de niño. Es una realidad que por esto, hoy, aunque creo en Dios, en realidad tengo conflictos y peleo con Dios, porque no concuerda mi pensamiento, ni mi corazón,
ni mi perspectiva del mundo acorde a lo que he aprendido en el mundo. Por esto, más que poder orar, ¿qué ocurre en la vida del creyente? Están llenos de sus propios pensamientos y de sus propias intenciones de su corazón. Todo esto que no tiene que ver con el Evangelio ni con la palabra de Dios, empieza a echar raíz en tu vida desde que naces acorde a tu situación familiar, trasfondo en el que vas creciendo desde tu niñez. Por esto los judíos y fariseos no podían ver el plan de Dios. Por eso los judíos y fariseos estaban esperando al Mesías y aunque lo tenían delante, lo crucificaron. Porque solo veían con los ojos físicos, con los ojos humanos, con lo material, acorde a su pensamiento, acorde a lo que ellos entendían, acorde a los deseos de su corazón. Por eso no podían ver el plan de Dios. Eso nos pasa en nuestras vidas. Levantamos nuestro plan y decimos, Dios, aquí tienes mi plan, cúmplelo. Por eso no podemos recibir la guía. Por eso no puedo encontrar el plan de Dios. Por eso cuando viene un problema me derrumbo. Porque pienso que es algo que viene por culpa de los hombres y no es algo que Dios está permitiendo. Creen en Jesús, van a la iglesia, escuchan el mensaje, pero lo que hace la iglesia no tiene nada que ver con mi vida. ¿Por qué? No es lo que yo pienso. Yo pondría mi corazón en otra cosa. Entonces no puedo caminar junto con mi iglesia. No puedo poner mi pensamiento ni mi corazón en la obra que la iglesia está haciendo. Prefiero buscar lo mío. Prefiero hacer lo que yo considero, lo que a mí me gusta más, lo que concuerda más conmigo. Ir al campo que me siento más cómodo. Recibir la respuesta que a mí me gustaría, no la respuesta que la iglesia está recibiendo. Todos esos conflictos están en la cabeza de los creyentes. Aunque enderezco un poco mi corazón y pensamiento, otra vez vuelvo a lo mismo. Es como el césped que crece, que lo cortas y a la semana lo tienes que volver a cortar. Y lo vuelves a cortar y a la semana otra vez ha crecido. ¿Y por qué sigue creciendo? Pues si ya lo corté, si ya cambié mi pensamiento, pero ¿por qué vuelve este pensamiento? Si ya lo corté, ¿por qué sigue estas cosas en mi corazón? Vuelve a crecer porque tiene raíz. Y eso es lo que ha echado raíz en nosotros, lo mío, lo material. ¿Por qué? Porque es lo que el mundo nos ha enseñado. Hay que sacar esa raíz y echar raíz en lo nuevo grabado por Dios. Esto es lo que Jesucristo hizo durante 3 años con sus discípulos. Para ello, para echar raíz en lo de Dios, ¿qué es lo importante? Que encuentres realmente la misión. Esta misión te viene a través de la oración. Durante 40 días Jesucristo hizo esto en el Monte del Olivar, con sus discípulos, cambió sus prioridades, lo que más valor tenía para sus vidas, y recibieron la sanidad para tomar la dirección, para poner en su corazón y pensamiento solo la misión que el Señor les dio. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de que morir estaba bien para ellos. Cuando esta misión se vuelve mi oración, cuando esta misión que Dios me da se vuelve mi contenido, es que mi raíz va cambiando y mi corazón y pensamiento se van llenando solo de esta misión. Mirad a Juan el Bautista, sus discípulos preocupados porque las personas se iban a Jesús y no venían a él. Pero Juan el Bautista sí que cambió su yo, salió de ese yo y también conocía su misión, su misión que era prepararlo para que el que venía después de él, quien era el Cristo, él lo anunciaba y sabía que ese momento había llegado. De ahí su gozo al ver que Jesús crecía y él menguaba. Él sabía que ese era el itinerario y las señales que habían de venir a su vida para llegar a ser torre. Nosotros que estábamos muertos, Cristo nos salvó y nos ha guiado para estar dentro de este movimiento de evangelio. Deberíamos estar bailando, deberíamos estar dando gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestra vida, que no solo nos ha dado la salvación,
solucionando todos nuestros problemas del pasado, presente y hasta los del futuro, sino que encima en esta época nos ha llamado para restaurar este movimiento de evangelio. Nos ha llamado para anunciar estas virtudes, para anunciar el nombre de Jesucristo a las 237 naciones y 5.000 tribus. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es tu carencia? ¿Qué te falta? ¿Por qué no es suficiente? De igual manera, Jesús llamó a sus discípulos y los reunió 40 días en el monte del Olivar para que encontraran su misión y tiraran todo aquello que tenían que tirar. ¿Por qué no les funcionaba? No podía funcionarles. Por eso Jesús, que amaba a la multitud, por eso Dios, que realmente desea la salvación de las almas y la evangelización del mundo, primeramente llama a sus discípulos, primeramente os llama a ustedes. ¿Y qué hace? Os cambia. Para que no quede yo, sino Dios en mí. Gracia. Para que no quede lo que mi deseo, lo mío, sino la misión de Dios para con mi vida. De esta forma, cambiando mi naturaleza, que no sea para mi éxito, sino la experiencia del aposento alto de Marcos. Como mi éxito, Génesis 11, esto es mi naturaleza, no puedo ver correctamente el campo. Como solo vivo buscando más dinero, mejor puesto de trabajo, más posición, más influencia sobre los demás, como esto se ha vuelto mi forma de pensar, mi naturaleza, mi forma de ser, solo veo el qué comer, el qué beber, si me interesa o no. ¿Cómo se va a levantar entonces el evangelismo? Si solo voy allá donde me beneficia, solo lo fácil, solo lo que no me cuesta, solo lo que me genera beneficio, solo lo que yo considero. Está bien la iglesia, todo lo que haga la iglesia, pero yo voy a participar solo en lo que yo quiero, solo en lo que a mí me interesa, solo donde yo he puesto mi corazón. ¿Cómo voy a recibir la guía de Dios? ¿Cómo se va a levantar la obra de Dios a través de mí? No podré cambiar el campo. No solo eso, sino que la iglesia solo pelearán por la posición, por hacer lo que a ellos quieren, lo que a ellos les gusta. Es que me gusta cantar, yo solo el grupo de alabanza. Me gustan los niños, yo solo los niños. Lo que a ellos les gusta. No entienden qué es lo necesario, qué es lo importante ahora mismo, cuál es la prioridad, qué es lo más urgente. De verdad, ustedes desechen todo aquello que nos sirve y miren para el Evangelio qué es lo más importante ahora. Si he de morir por ello, está bien, moriré. Por eso se dividen las iglesias. La iglesia el domingo ha de reunirse a recibir la palabra y el resto de los 6 días experimentar para esparcirse para ver el cumplimiento de esta palabra en sus campos y ser la iglesia que salva sus campos. Y llega una época donde se levantan pastores, donde pastores están enseñando. Hay pastores en seminarios teológicos, hay pastores que hacen sus propios entrenamientos y seminarios en sus iglesias, que están predicando, pastores que enseñan a otros pastores, pero el campo está vacío. Ha llegado una época donde hay pastores, hay iglesias, pero no hay pastores que están en el campo, no hay evangelistas que están salvando el campo. Todo el mundo está enseñando, pero nadie está salvando el campo. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué nos preparamos? ¿Por qué hacemos entrenamiento? ¿Por qué han llegado a ser pastores? Por el evangelismo. ¿Por qué levantamos obreros? Por el evangelismo. Para salvar el campo. No lo olviden, es el deseo de Dios. Es lo que Dios desea. ¿Por qué Dios establece su iglesia? ¿Por qué Dios levanta al obrero? ¿Por qué Dios da gracia? Para que el campo sea salvo. El ver esto y experimentarlo en mi campo es experimentar la obra que se levantó en el aposento alto de Marcos. Entonces, sus vidas estarán siempre bajo la obra de Dios. A esto le decimos que yo experimento el darapán. Mi vida continuamente, a través de mí, se está levantando un movimiento de vida. A través de mí continuamente Dios está obrando, salvando el campo.
Entonces, tus encuentros en tu campo serán encuentros para la evangelización del mundo, ministerio de equipo. Tu casa será la casa de misión donde se edifican discípulos. Tu trabajo, tu especialidad será la iglesia especializada que salva esa economía de la luz y que salva esa especialidad. Y en el lugar donde estás, se levantará la iglesia para salvar la región. Los 5 básicos. Os bendigo para que esta palabra se esté cumpliendo en cada una de sus vidas. Es necesario que Cristo crezca y que yo mengüe. Es necesario que el yo desaparezca y que sea Dios en mí, la gracia. Es necesario que pueda desechar todo aquello que me impide poner mi corazón y mi pensamiento en realmente lo de Dios, desechar lo mío y que en mi vida quede solo la misión. Es necesario que yo esté recibiendo esa llenura del Espíritu Santo y recibir esa sanidad como lo recibieron en el Monte del Olivar los discípulos, que cambiaron por completo. Y de esta forma, al reunirse de nuevo en la casa de Marcos, en la parte de arriba, en el aposento alto, allí estaban orando unánimes. ¿Por qué? Por esa gracia, por esa misión, dejando el yo, lo mío, mi éxito. Y fue en ese momento cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y vinieron las 5 respuestas del libro, o sea, de Hechos 2, del capítulo 2 de Hechos. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre ellos a través del cual recibieron poder. La palabra se cumplía. Discípulos de 15 naciones vinieron a recibir el Evangelio y lo esparcieron. A través del cumplimiento de la palabra, 5.000 discípulos se levantaron. Las puertas del evangelismo eran abiertas continuamente. Eso es lo que experimentaron en el aposento alto de Marcos. Os bendigo para que esta palabra continuamente se esté cumpliendo en sus vidas. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque nos has llamado y nos has dado la salvación, pero también porque nos has llamado como los discípulos de evangelismo para salvar el habla hispana. Guíanos, Señor, por este itinerario, al igual que lo hiciste con Juan el Bautista, para que nosotros menguemos y Cristo cada vez crezca más en nosotros. Señor, que Cristo continuamente crezca y podamos ver la obra en la que nosotros decrecemos. Que podamos recibir esa sanidad necesaria al problema de Génesis 3, 6 y 11. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.